Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología. Hoy continuamos con la temática de la tecnología y el cosplay y a continuación conoceremos el legado cultural y tecnológico que le dejó Tron a la industria cinematográfica. En el anterior episodio, los ingenieros Xiomara Esperandío y Samuel Luque nos hablaron sobre cómo utilizan sus conocimientos académicos en el cosplay. Hoy conoceremos sobre los desafíos técnicos, así como innovaciones en sus futuros proyectos en su emprendimiento de entretenimiento Magic Show. Bienvenidos de vuelta. Hola audiencia de Asombrosa Tecnología, estamos por acá de nuevo para seguir conversando de lo que es ingeniería, tecnología aplicada en el mundo del cosplay. En todo lo que tú emprendas hay un margen de ensayo y error, siempre en todo momento, a pesar de que ya tenemos todos estos avances y que lo conocemos, siempre nos vamos a conseguir con un reto. Eso es algo que nunca se va a poder eliminar completamente, pero sí lo hemos podido minimizar, porque ya al conocer exactamente, por ejemplo, como te comentaba, el grosor en el que debemos imprimir, el material en el que debemos trabajar, al conocer ya que de repente tenemos que tener ciertas medidas exactas, evitamos así tener que volver a prototipar y sobreprototipar sobre el mismo, ya que de esta manera tenemos el conocimiento exacto para evitar que la persona, el usuario que vaya a llevar el traje, vaya a tener ciertas molestias o ciertos problemas. Gracias a Dios, a la hora de presentarnos no hemos tenido imprevistos con el tema de los trajes. ¿Por qué? Porque como te comento, buscamos siempre, como buenos científicos o buenos ingenieros, buscar solucionar todo en el momento antes de salir con el público, para evitarnos esos tipos de imprevistos. Pero estamos seguros que en el momento que se nos presenta algún imprevisto estando en tarima o estando en un evento, vamos a tener las herramientas para poder solventar. Y gracias a que somos un equipo inmenso y tenemos una persona en particular que siempre nos está apoyando, que bueno, es mi mamá, que está pendiente también de ciertos detalles porque ella también es del área, pues sabemos muy bien que vamos a poder afrontar cualquier situación que se nos presente. Desafíos técnicos hemos tenido muchísimos, no únicamente con el traje de Mandalorian, porque incluso con los trajes que son en tela hemos tenido sus desafíos, hasta para hacer un collar de un traje. Eso no ha sido nada fácil porque bien sabemos que comenzar algo de cero y tratar de llevar a esa perfección como el personaje que tú ves en la televisión no es nada sencillo. Bien, podríamos decir que un desafío fue empezar a ver el tema de las medidas. Creo que ahí fue donde fue la caída más grande. ¿Por qué? Porque de repente no quedó muy grande. Ajá, pero ¿cómo me muevo? ¿Cómo me siento? No, quedó muy pequeño, el grosor, entonces se partían las piezas. Ese ha sido como los retos más grandes, el poder ver las medidas exactas en sí, porque con los trajes de tela también nos pasaba lo mismo. No, que si la cola es muy corta, no, que si no quedó bien, no, que no entra, porque nosotros lo que tratamos es de que tanto las paletas de colores, como la actuación en escena, como el traje, se vea lo más bonito posible. Para mejorar un poco el tema de los shows y que haya más realismo, estamos en proceso de lo que es la creación de una máquina de humo que pueda funcionar con el sonido de repente de la música, aplicando lo que es la inteligencia artificial en ella y pueda disminuir o ampliar la cantidad de humo que salga en el momento. Esto porque, bueno, es importante, por ejemplo, a la hora de hacer el pase de lo que viene siendo de bestia a príncipe, por ejemplo, o de príncipe a bestia, por ejemplo, ya que buscamos siempre que traer el cuento y la realidad acá, o sea, buscamos hacer las cosas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ahorita que estamos pensando y ya trabajando en lo que vienen siendo mejoras para los trajes, como por ejemplo el uso de las LEDs. El uso de las LEDs involucra lo que es la electrónica y la electricidad. Y también estamos pensando poder agregar lo que vienen siendo motores de corriente continua para ponerle movimiento en ciertas partes a lo que viene siendo el traje. Quizás más adelante, que eso también ya lo estamos ahorita analizando, lo que viene siendo los moduladores de voz, para que cuando el personaje hable se pueda sentir como si es la voz del personaje del otro lado.
incluso, por ejemplo, Darth Vader. Vamos a ese punto de Darth Vader con la respiración y con su voz tan característica que podamos llegar a ese punto. En eso estamos ahorita trabajando y allí es donde aplicamos lo que viene siendo lo que es robótica y lo que es la electricidad. Que salga este año, no sé todavía porque duramos 6 meses para montar el traje de Mandalorian porque eso es un trabajo súper arduo, pero estamos seguros que lo más pronto posible ya podrán disfrutar de los moduladores. Lo que es la inteligencia artificial se enlazaría perfectamente igual con los moduladores, porque pudieras buscar de alguna manera, por ejemplo, en un futuro, de repente que se logre hacer un Arturito, proponerte un punto específico que el público nos pueda entender en este momento. El Arturito tiene un sonido significativo, tiene un movimiento. Allí tú puedes aplicar lo que es la inteligencia artificial y la programación en lo que son sus tarjetas internas, que pudieras trabajar de repente con una tarjeta Arduino fácilmente y con una programación sencilla, ¿ok? Y el tema de lo que viene siendo futuro, el aplicar de los motores, el aplicar también nos gustaría para nuestros shows, para poder mejorar como ese contacto con el público. Por ejemplo, las máquinas pequeñas de humo, sabemos muy bien que las puedes conseguir, pero a nosotros nos gustaría armar la nuestra, que tenga cierta nitidez en los momentos precisos que nosotros queramos que eso se aumente o disminuya la cantidad. ¿Por qué? Porque aplicando la inteligencia artificial igualmente tú pudieras que a medida que el audio o la música va cambiando pueda ir modificándose eso, como por ejemplo para Una Bella y la Bestia y el cambio para Príncipe, por decirte un ejemplo. Tenemos muchísimas ideas en mente, ya que como bien la tecnología va innovando y va cambiando cada día, y si nosotros no mejoramos y no innovamos para nuestro público, nos vamos a quedar en el pasado. A futuro vemos a Magic Show en realidad en un punto en el que quizás ya no será solamente el traje, sino lograremos traer a lo mejor el ambiente completo también, en donde van a poder estar involucrados el público en general, los usuarios que vengan a vernos, ¿bien? Porque sí tenemos una visión bastante amplia sobre Magic Show, aparte de eso que, como te comentaba, el tema de que tenemos la mezcla entre la parte artística y la parte de la ingeniería nos hace a veces que la imaginación vuele una barbaridad. Pero yo considero que en un futuro Magic Show quizás los trajes, ¿quién quita? A lo mejor vemos un Marty McFly volando en una patineta. ¿Quién dice que no se puede? Todo se puede lograr. Lo que hay es que ponerse, trabajar en eso y motivarse, pero sí veo a Magic Show muy bien en un futuro y con unos trajes que quizás vamos a quedarnos todos sorprendidos. Porque bien, nuestro punto en sí es que nos gusta innovar. No nos gusta quedarnos simplemente con lo que tenemos hoy y mañana continuamos así. No nos podemos quedar en la era de piedra trabajando como un picapiedra. Tenemos que seguir avanzando para que pues podamos seguir innovando y podamos seguir llegando a estas tecnologías, porque las generaciones cambian. O sea, hay que ser sinceros, las generaciones vamos cambiando y hoy día lo que es la tecnología es un punto de partida súper importante en todos los niveles. Si no seguimos buscando avanzar con la tecnología, nos vamos a quedar en el pasado y Magic Show no quiere quedarse en el pasado. Nosotros queremos seguir acompañándolos y llevándolos la magia a cada rincón hasta en el futuro próximo que está cada vez más cerca con la tecnología. Magic Show es algo que no únicamente es para los más chiquitos de las casas, porque también los adultos se llenan de una ilusión cuando nos ven que tú ni te imaginas. O sea, ellos se sienten que están viendo allí su personaje, y Magic Show es tanto para grandes y chiquitos. Muchas veces, dependiendo del personaje que llevamos puesto, es el mensaje que transmitimos. Por ejemplo, tenemos desde personajes de Navidad hasta personajes Disney, pasando por personajes de Star Wars incluso, en los cuales cada uno deja su mensaje diferente. Pero en sí la mayoría es un mensaje de unión, un mensaje de conciliación y un mensaje en el que ellos sigan sus sueños y crean que sus sueños pueden ser realidad. Porque en realidad todo aquello que soñamos lo podemos alcanzar. Porque al final nosotros, como bien dice nuestro eslogan, llevamos la magia a cada rincón. Y al llevar la magia a cada rincón, ¿qué implica? Implica traer la magia del cine, la magia de la televisión a la vida real, a que de repente te vean en una esquina y te reconozcan como el personaje y crean que están metidos en el personaje. Hay muchas personas que nos han dicho que cuando nos ven, ellos sienten totalmente a que están de repente en la película. O sea, no sienten que son un cosplayer o una persona con un traje que está pasando. No, ellos se transforman y se transmiten a la película.
lo que yo le pudiera decir a todos los que están comenzando en el mundo del cosplay o que todavía ya tienen tiempo en el mundo del cosplay, pero que les da miedo avanzar, que no tengan miedo, que simplemente se arriesguen. Arriesgándote es que tú vas a saber si de verdad da o no da, si de verdad funciona o no funciona con lo que tú quieras trabajar. Que persigan sus sueños, que no se dejen llevar por lo que le digan los demás, porque sí se puede. O sea, es importante educarse, es importante seguir buscando. Y yo considero que en Venezuela hay talento. O sea, considero que aquí todavía hay muchos jóvenes que tienen la capacidad, no como te digo yo, quizás al nivel económico, porque cuestan muchas veces llegar a este tipo de materiales, pero eso no puede ser un limitante. ¿Por qué? Porque todas tus capacidades están aquí y tus límites están aquí. O sea, tú debes de seguir buscando avanzar, no tener miedo a eso, que su límite sea el cielo. ¿Por qué? Porque hoy empiezas con cartón, porque yo he visto unos trajes hechos en cartón que son una belleza los trajes, pero mañana puedes pasar el foami, ¿quién dice que no? Pasado puedes pasar al foami moldeable que cuando le aplican se pone duro. El foami parece un plástico. Hasta llegar al punto en el que quizás te pones a investigar y das con alguien que tiene el tema de la impresión 3D y puedes aprender y formarte. Pero que no dejen de innovar. Siempre deben innovar, no deben tener miedo a eso y no deben tener miedo a ser ellos mismos, a disfrutar sus trajes, porque lo primero es eso. Si tú no disfrutas el traje que tienes puesto, no vas a poder transmitirle nunca al público la magia que tú quieres transmitirle a ellos de su personaje favorito. Xiomara y Samuel, un placer que hayan compartido con nosotros su sabiduría y experiencia. Gracias por todo y que la fuerza los acompañe en sus futuros proyectos. Muchísimas gracias por la invitación al programa Asombrosa Tecnología y acá al canal Vale TV. De verdad que estamos muy contentos porque nos cedieron este pedacito de su espacio y esperamos volver pronto. Un saludo a todos. Les tengo una pregunta. ¿Alguien vio la película Tron? De seguro que están pensando en la del 2010, ¿verdad? Sí. Pues resulta que sus inicios datan de mucho antes, concretamente el año de 1982. Entonces, ¿sí la vieron? No. 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 Si no conocían esta producción, quédense para que les cuente sobre el legado cultural y tecnológico que le dejó Tron a la industria cinematográfica. Tron relata la historia de Kevin Flynn, interpretado por Jeff Bridges, un programador de videojuegos que se infiltra en la compañía Encom para encontrar evidencias sobre el robo de sus videojuegos y programas por parte de su vicepresidente, Ed Dillinger. El plan se complica cuando es transportado a un mundo virtual donde interactúa con programas personificados, y para salir debe luchar contra el programa Control Maestro, una inteligencia artificial que intenta adueñarse de todos los programas de computadora a nivel global. Tron fue de los primeros largometrajes en experimentar con efectos visuales por computadora, que en conjunto con animación manual resultó en un proceso tan complejo como artesanal. En lugar de usar pantallas verdes como hoy, la mayoría de las escenas dentro del mundo digital se filmaron en sets completamente negros. Luego, el metraje se transfería a láminas especiales donde un equipo de artistas las usaba como guía para pintar a mano fotograma por fotograma sobre cada personaje. Este proceso, conocido como rotoscopia y animación de luz de fondo o backlit animation, fue la base de los icónicos efectos de brillo y las líneas de luz en los trajes. También incluyó secuencias computarizadas como la batalla de las motoluces y los tanques. Recuerden que hablamos de 1982 y esto definitivamente no era muy común para su época. Las computadoras tenían recursos muy limitados, solo 2 MB de memoria y un almacenamiento de 330 MB. Esto significaba que los fondos no podían tener muchos detalles. Para compensar, se usó una técnica llamada señal de profundidad, que mezclaba el color negro para difuminar los objetos a la distancia. Algunas escenas complejas tardaron hasta 6 horas en producirse. Una vez listos, estos fotogramas se grababan directamente de la pantalla de la computadora con una cámara de cine, ya que no había forma de imprimirlos de manera digital en la película.
Puede que ahora mismo no les parezca muy impresionante, pero Tron fue un pionero en lo que con los años se convertiría en la práctica estándar de los estudios, con pantallas verdes y azules reemplazadas por grandes cantidades de efectos visuales por computadora. Participó en los Oscars del año siguiente en las nominaciones de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Sonido, pero fue descalificada en la categoría de Mejores Efectos Visuales porque se consideraba hacer trampa el apoyarse tanto en acabados computarizados. Esto nos pone a pensar sobre cómo la evolución de la tecnología cambia nuestra percepción con el paso del tiempo. Tron estaba marcando un precedente y sin saberlo establecería un estándar en la actualidad sobre los efectos visuales en el cine que la convierte en un logro técnico muy importante. Y esto abarca al terreno de la animación también, pues para Chris Wedge, el animador principal de Tron, fue una experiencia tan enriquecedora que en 1987 se volvió el cofundador de Blue Sky Studios, la mítica subsidiaria de animación de 20th Century Fox detrás de La Era del Hielo, Robots, Rio, How rare he really is. y la película de Charlie Brown, antes de ser adquirida por Disney en 2019 y cerrarla en 2021, por supuesto. El mismo John Lasseter, cofundador de Pixar y director de Toy Story, mencionó que no tendríamos a Woody y Buzz Lightyear en la primera película enteramente de animación por computadora de la historia si Tron no hubiera entrado al juego. Abordar un mundo virtual con un CGI en sus primeras etapas era una idea tremendamente ambiciosa. Y sin embargo puede que haya pasado por debajo de la mesa más de lo que merecía. La temática necesitaba una apariencia única y tecnológica, y este sin dudas fue el camino más acertado. ¿Cuál fue su mayor obstáculo? Por desgracia, las limitaciones de su época. Varias secuencias no resultaban tan impresionantes como se pretendía. Más que desenvolverse en un mundo digital, se sentía como si los personajes fingieran interactuar con cosas que realmente no estaban allí. Como si caminaran en espacios muy estrechos de un estudio sin el dinamismo que requieren las escenas de acción. Esto se debe a que las luces y los efectos no interactúan de forma natural con el entorno, pues fueron añadidos en la postproducción. El resultado es una estética que puede tornarse monótona y con la cual es muy fácil confundir quién es quién, algo que también afecta al ritmo y que incluso se sienta un poco aburrida. Otro problema era que su historia tan delgada más servía como una excusa para sumergirnos en este universo digital que para desarrollar temas y personajes, salvo por Kevin Flynn, que infunde energía a la película como el genio programador y entusiasta de los videojuegos. Los demás carecían de características interesantes. Es cierto que también hay un comentario sobre el peligro de un futuro donde la evolución tecnológica y de la inteligencia artificial nos pudiera poner a su servicio y no al revés, pero esto queda relegado a casi una simple mención. A pesar de la premisa tan intrigante de adentrarnos en un mundo computarizado, también era válido creer que su propia artificialidad la convirtió en una producción muy fría. Tron fue un experimento curioso de su tiempo, pero que no demerita su impacto cultural en la industria cinematográfica. Tal vez silencioso y desapercibido para algunos, pero cuya relevancia técnica es innegable. Sin embargo, eso cambiaría por completo en 2010, con la llegada de la película que cambió las reglas del juego y posicionó a Tron en el mapa de nuevo. Tron: El Legado es un caso de estudio porque entendió el potencial de su predecesora y lo elevó a niveles inolvidables en los que al decir Tron todo el mundo piensa en esta y no en la de 1982. En esta oportunidad seguimos al hijo de Kevin Flynn, Sam, quien se adentra al mundo virtual conocido como la Red para rescatar a su padre y en el proceso dar con un descubrimiento que promete cambiar para siempre la ciencia, tecnología, medicina y religión. A pesar de presentarse como una secuela, funciona en gran medida como un remake.
Se nota porque el subtítulo Legacy ni siquiera aparece al principio. Y vaya que ameritaba ese remake. Muchas situaciones como las batallas de discos o los enfrentamientos en motoluces regresan, pero con una espectacularidad liberada de las limitaciones de casi 30 años atrás. El director Joseph Kosinski, quien años después tomaría las riendas de la épica Top Gun Maverick, reinventó el universo de Tron con un diseño de producción exquisito, elegante y estéticamente muy atractivo porque mezclaba sets artesanales, CGI y algunos efectos prácticos. Nos convencía de estar en un mundo artificial pero totalmente palpable y orgánico. Estos elementos habían trascendido los propósitos técnicos para convertirse en piezas centrales de su narrativa. De hecho, como su predecesora, Tron el Legado no se quedaría atrás en dejar su aporte técnico, con el rejuvenecimiento por computadora de Jeff Bridges. Tomó alrededor de 2 años alcanzar el parecido joven del actor, así como los movimientos corporales, ya que ambos roles fueron desempeñados respectivamente por Bridges y su doble de cuerpo John Reardon por separado. El rostro del doble fue reemplazado por el de la versión rejuvenecida de Bridges, usando 4 microcámaras con sensores infrarrojos para capturar 134 puntitos en la cara de Bridges que servirían como la base de sus expresiones faciales. Es cierto que 15 años después ya se le empiezan a ver las costuras, pero no por ello deja de ser toda una hazaña para su tiempo, que aún con el exponencial avance continuaba restringida por un CGI que no había evolucionado lo suficiente para lograr el objetivo a la perfección, pero sin duda sentó las bases para la práctica moderna de ver las versiones mozas de nuestros actores favoritos en las películas. Algunos de los ejemplos más célebres son El Hombre Hormiga, en una escena de flashback donde varias décadas fueron restadas de Michael Douglas. También la precuela de Star Wars Rogue One, que recreó digitalmente a la princesa Leia y trajo de vuelta al personaje de Moff Tarkin, interpretado por el fallecido Peter Cushing, utilizando una combinación de efectos de CGI y material de archivo. ¿Y qué me dicen de la escena de apertura de Terminator Destino Oculto? Fácilmente podría pasar por una escena filmada a principios de los 90 para Terminator 2. Tron el Legado se volvió una de entre tantas películas de su tiempo que demostraban lo mucho que había cambiado la mentalidad de que el extenso uso de CGI era hacer trampa. Abrazaron por completo la tecnología como pieza clave para historias que antes eran imposibles de relatar. Desde luego, tampoco podemos dejar por fuera la fundamental banda sonora de Daft Punk, que le proporcionó una atmósfera tecnológica y una identidad distintiva que nos convencía de estar en presencia de algo muy grande. Cabe destacar que los dos miembros del grupo de música electrónica mantuvieron toda su vida una fascinación por el Tron original, que los inspiró en su carrera musical. Casi podría considerarse profético que se convirtieran en los compositores de su secuela, así como contar con un simpático cameo en la misma. No por nada, su banda sonora es considerada uno de los aspectos más memorables de Tron el Legado. A nivel de historia, aunque todavía un poco sencilla, contaba con algunos matices. Esta búsqueda de un hijo por su padre, así como la idea de que la evolución tecnológica jamás superará la naturaleza o las conexiones emocionales, le añade un componente humano y cálido muy interesante. Ya si nos ponemos más interpretativos, podemos apelar a los simbolismos bíblicos, siendo Kevin Flynn la representación de Dios, Clu es su creación a imagen y semejanza a Adán, y la red o The Grid es el jardín del Edén. La historia es una metáfora de la ambición humana desmedida, del hombre buscando alcanzar o hasta superar a su creador en la perfección, sin comprender verdaderamente la esencia de la vida. Esta búsqueda sin sabiduría termina en destrucción, pues Clu se obsesiona tanto con esa perfección que se convierte en un tirano del sistema que debía proteger. El conflicto de la rebelión de la creación contra el creador le da a la película un peso filosófico que reflexiona sobre la belleza de la imperfección y los legados. Entonces, ¿por qué la gente piensa en esta película en lugar del Tron original? La respuesta es más que evidente.
Tron el Legado aprovechó todo el potencial de lo que esta propiedad intelectual podía llegar a ser, ya sin las restricciones técnicas. En esencia, Tron fue el sueño, el experimento que sentó las bases para el futuro del cine. Pero Tron el Legado fue la realización de ese sueño, un universo digital para los efectos visuales donde también el componente humano era igual de importante. Un logro que demuestra que los mejores efectos visuales no son simplemente los que asombran, sino los que cuentan una historia con la que podamos conectar. ¿Qué nuevos aportes tecnológicos dejará Tron Ares al séptimo arte? ¿Qué nuevas fronteras estará dispuesta a cruzar ahora que la inteligencia artificial está más presente que nunca? Esperemos que, al igual que sus predecesoras, redefina los límites de la tecnología en el cine. Y bien, ya se nos acabó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.